Una pitón de 6 metros aplastaba el cuerpo preñado de la lince mientras ella luchaba por proteger a las crías que nunca conocería. Lo que los rescatistas descubrieron al salvarla los hizo romper en llanto y cambiaría la conservación de especies para siempre. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. La lluvia caía sin piedad sobre la selva tropical de Sumatra, transformando los senderos en ríos de barro y convirtiendo cada paso en una batalla contra la naturaleza. Era una noche de mediados de julio, y la oscuridad se hacía aún más densa bajo el dosel de árboles centenarios que apenas dejaban pasar la luz de la luna. En algún lugar entre la espesura, lejos de cualquier rastro de civilización, se desarrollaba una escena que desafiaría todo lo que los rescatistas más experimentados habían presenciado en sus carreras. Un lince de las nieves, especie rarísima en aquella región y visiblemente preñada, yacía inmóvil en el suelo mientras una pitón reticulada de más de 5 metros la envolvía con sus anillos mortales. Los músculos de la serpiente se contraían con una fuerza implacable, apretando cada vez más alrededor del cuerpo hinchado de la felina. Pero lo que nadie sabía aún era que cuando los rescatistas finalmente llegaran a ese claro perdido en medio de la jungla, lo que descubrirían los haría romper en llanto. No era solo una cuestión de vida o muerte, era algo mucho más profundo, algo que tocaría las fibras más íntimas del alma humana. A 60 kilómetros de distancia, en la pequeña estación de rescate de vida silvestre de Medan, el veterinario Dr. Arjun Sharma revisaba sus informes del día cuando el teléfono satelital comenzó a sonar con una urgencia que inmediatamente le erizó la piel. A sus 42 años, Arjun había dedicado más de la mitad de su vida a la conservación de especies en peligro, trabajando en algunos de los rincones más remotos del sudeste asiático. Su rostro curtido por el sol y su mirada penetrante reflejaban años de experiencias que lo habían endurecido, pero también sensibilizado ante el sufrimiento animal. Contestó la llamada con la eficiencia de quien está acostumbrado a las emergencias nocturnas. «Dr. Sharma», habló una voz entrecortada al otro lado de la línea. Era Buddy, uno de los guardabosques locales que patrullaban la reserva. «Tenemos una situación crítica en el sector noreste. Un grupo de turistas reportó gritos de un animal grande. Enviamos un dron con cámara térmica y lo que vimos necesita que vengas de inmediato». La voz de Buddy temblaba ligeramente, algo inusual en un hombre que había enfrentado tigres heridos y elefantes enfurecidos sin pestañear. Arjun sintió cómo la adrenalina comenzaba a correr por sus venas. «Dame coordenadas exactas y descripción de lo que viste. Ya preparo el equipo». Mientras Buddy describía la escena captada por el dron, el rostro de Arjun pasó de la concentración profesional a una expresión de incredulidad. Un lince de las nieves en Sumatra era prácticamente imposible. Esa especie habitaba las montañas del Himalaya, a miles de kilómetros de distancia. Pero las imágenes térmicas no mentían, y la silueta de una pitón gigante envolviendo a un felino de gran tamaño era inconfundible. En cuestión de minutos, Arjun había reunido a su equipo de emergencia. Su asistente principal, Maya Chen, una joven bióloga de vida silvestre de 30 años, con una pasión inquebrantable por los felinos en peligro, ya estaba verificando el equipo médico cuando Arjun irrumpió en la sala de preparación. Maya había llegado a Indonesia 2 años atrás desde Singapur, escapando de una vida corporativa que la había dejado vacía, buscando en cambio un propósito más profundo. Su decisión había sido impulsada por una experiencia traumática en su adolescencia, cuando había presenciado la muerte de un leopardo atrapado en una trampa de cazadores furtivos, incapaz de hacer nada para salvarlo. Desde entonces,
Había jurado dedicar su vida a proteger a las criaturas que no podían defenderse por sí mismas. «Tenemos que movernos rápido», dijo Arjun, mientras revisaba rápidamente las mochilas de emergencia. «Maya, prepara sedantes para serpiente grande y felino, instrumental quirúrgico completo y fluidos intravenosos. Esto va a ser complicado». Maya asintió. Su rostro mostraba determinación, pero también preocupación. «Un lince de las nieves aquí no tiene sentido, doctor. ¿Cómo es posible que haya llegado hasta Sumatra?» «Esa es una pregunta para después», respondió Arjun mientras se colocaba su chaleco de campo lleno de bolsillos con equipo esencial. «Ahora mismo solo importa llegar a tiempo». Se unieron a ellos Ravi, un experto en reptiles de 55 años cuya experiencia con pitones reticuladas era legendaria en la región, y dos paramédicos locales, Siti y Ahmad, ambos entrenados en rescate de fauna silvestre. El equipo completo subió a la camioneta todoterreno modificada especialmente para incursiones en la jungla, con luces LED de alta potencia montadas en el techo y un compartimento refrigerado para medicamentos sensibles a la temperatura. La lluvia había arreciado, convirtiendo la noche en un manto casi impenetrable de agua y oscuridad. Mientras conducían por caminos cada vez más precarios, Arjun no podía sacarse de la cabeza la imagen del dron. Había algo en la postura del lince que le perturbaba profundamente. No era solo que estuviera siendo estrangulado por una de las serpientes constrictoras más poderosas del planeta. Era la manera en que su cuerpo se curvaba, protegiendo su vientre hinchado incluso en medio de la agonía. Giró la cabeza hacia Maya, que iba concentrada revisando los protocolos de emergencia en su tableta impermeable. «Maya», dijo en voz baja para no alarmar al resto del equipo, «si ese lince está realmente preñado y sobrevive al ataque de la pitón, vamos a enfrentar decisiones muy difíciles esta noche». Maya levantó la vista, sus ojos reflejando la misma preocupación que Arjun sentía. «Lo sé, doctor. He estado pensando en eso. Si el estrés y la constricción han comprometido a las crías, si el lince ha sufrido trauma interno severo». Su voz se fue apagando, dejando las terribles posibilidades flotando en el aire húmedo de la cabina. El viaje, que normalmente tomaba 40 minutos, se extendió a casi 2 horas debido a las condiciones del camino. Cada minuto que pasaba, Arjun sabía que las probabilidades de encontrar al lince con vida disminuían dramáticamente. Las pitones reticuladas no soltaban a sus presas voluntariamente, y una vez que comenzaban el proceso de constricción, podían mantener la presión durante horas si era necesario. Finalmente, llegaron lo más cerca que la camioneta podía acercarse. Desde ese punto, tendrían que continuar a pie, cargando todo el equipo a través de la selva en medio de la tormenta. El grupo se adentró en la selva, cargando linternas de alta potencia que apenas lograban penetrar la cortina de lluvia. El sonido del agua golpeando las hojas creaba un ruido ensordecedor que dificultaba cualquier comunicación. Ravi iba al frente, usando su experiencia de décadas para identificar las rutas más seguras entre la vegetación densa. Cada paso era calculado, cada raíz expuesta a un potencial peligro en la oscuridad resbaladiza. Arjun mantenía el radio satelital cerca de su pecho, siguiendo las coordenadas que Budi había proporcionado, mientras verificaba constantemente la brújula digital en su reloj. Estaban a menos de 1 kilómetro del punto señalado, pero en estas condiciones esa distancia podía tomar otros 30 minutos. Maya iba justo detrás de Arjun. Su mochila, cargada con el equipo médico más crítico, rebotaba contra su espalda con cada paso. Sus pensamientos corrían tan rápido como su corazón. Había leído todo lo que existía sobre linces de las nieves durante su formación. Había estudiado sus patrones de reproducción, sus hábitats naturales,
su comportamiento maternal. Sabía que las hembras preñadas eran extremadamente protectoras y que el estrés podía desencadenar partos prematuros o abortos espontáneos. Si este lince había sido sometido al trauma de un ataque de pitón, las probabilidades de que sus crías sobrevivieran eran casi nulas. Y sin embargo, algo dentro de ella se negaba a aceptar esa estadística fría. Había algo en esta situación que desafiaba toda lógica, comenzando por la presencia misma del animal en un ecosistema donde no debería existir. Siti y Ahmad cerraban la marcha, cargando entre ambos la camilla plegable especializada para transporte de animales grandes y equipo adicional de primeros auxilios. Siti, una mujer de 38 años que había crecido en un pueblo cercano a la reserva, conocía la selva como la palma de su mano. Había algo en el ambiente esta noche que la inquietaba profundamente, una tensión en el aire que iba más allá de la tormenta. Los animales nocturnos estaban inusualmente silenciosos, como si la naturaleza misma contuviera la respiración ante lo que estaba por desarrollarse. De repente, Ravi levantó su mano en señal de alto. Todos se detuvieron inmediatamente, sus respiraciones agitadas, apenas audibles sobre el rugido de la lluvia. «Estamos cerca», susurró Ravi, señalando hacia adelante. «Veo el claro que apareció en las imágenes del dron. Apaguen las linternas principales y usen solo las rojas. No queremos asustar a la serpiente y hacer que apriete más». Todos sabían que las pitones respondían a estímulos lumínicos fuertes, aumentando su constricción como mecanismo defensivo. Avanzaron los últimos 100 metros en casi completa oscuridad, guiándose por la tenue luz roja de sus linternas especializadas. Y entonces lo vieron. En medio de un pequeño claro donde la lluvia caía con menos fuerza gracias al dosel más denso arriba, yacía una escena que ninguno de ellos olvidaría jamás. La pitón reticulada era incluso más grande de lo que habían estimado. Su cuerpo moteado de casi 6 metros de longitud se enrollaba en 3 anillos apretados alrededor del lince. Pero lo que les robó el aliento no fue el tamaño de la serpiente, sino la condición de su presa. El lince de las nieves, con su pelaje característico de color gris plateado, manchado de barro y sangre, mantenía los ojos abiertos. Todavía estaba viva. Su respiración era superficial y trabajosa, pero sus ojos dorados brillaban con una determinación feroz que trascendía el instinto de supervivencia. Una de sus patas delanteras estaba libre, y con ella se aferraba al suelo como si quisiera anclarse a la vida misma. Pero lo más desgarrador era su vientre notablemente hinchado, visible incluso bajo la presión de los anillos de la serpiente. No había una cría en su interior, había varias, y por el tamaño de su abdomen estaban muy cerca del término. «Dios mío», susurró Maya, su voz quebrándose. «Doctor, está consciente. Después de todo este tiempo, todavía está luchando». Arjun sintió un nudo en la garganta. En sus 42 años de vida y 20 de profesión, había presenciado incontables escenas de naturaleza cruda y despiadada. Había visto animales morir de formas terribles, había tenido que tomar decisiones imposibles sobre eutanasia y tratamientos, pero nunca había visto tanta voluntad de vivir concentrada en un solo ser. Este animal no solo luchaba por su propia vida, estaba luchando por las vidas que llevaba dentro. Ravi se acercó cuidadosamente, estudiando la posición de la pitón con ojos expertos. «La serpiente también estaba exhausta», dijo en voz baja. «Ha mantenido esta constricción durante horas según los reportes. Está en modo de supervivencia ahora, no va a soltar voluntariamente. Vamos a tener que sedarla, pero es arriesgado. Si usamos demasiado sedante, podría soltar demasiado rápido y causar shock en el lince por el cambio súbito de presión. Si usamos muy poco,
podría entrar en pánico y apretar con fuerza letal. Arjun se arrodilló a unos 2 metros de distancia, manteniendo contacto visual con el lince. El animal lo observó sin miedo, sin súplica, solo con una intensidad que parecía comunicar algo más profundo que el instinto. Había inteligencia en esos ojos, conciencia de la situación. Prepara el sedante de acción rápida para la pitón, Ravi. Dosis conservadora, podemos aplicar más si es necesario. Maya, quiero que estés lista con oxígeno y estimulantes cardíacos para el lince en el momento en que la serpiente afloje. Ahmad, Siti, necesito que tengan mantas térmicas y la camilla lista. Esto va a pasar muy rápido. Mientras Ravi preparaba la jeringa con el sedante, calculando cuidadosamente la dosis basándose en el tamaño estimado de la serpiente, Arjun notó algo que hizo que su corazón se detuviera por un segundo. Alrededor del cuello del lince había un collar, casi oculto bajo el pelaje mojado y el barro. No era un collar de rastreo común de vida silvestre, era algo diferente, más elaborado. Con mano temblorosa, sacó sus binoculares de visión nocturna y enfocó. El collar tenía una pequeña placa de metal con inscripciones. Maya, dijo Arjun, su voz tensa. Este lince no es salvaje. Alguien lo ha estado cuidando. Tiene un collar con identificación. Maya se acercó lo suficiente para ver con sus propios binoculares. Sus ojos se abrieron con sorpresa y luego con comprensión. Doctor, esto explica por qué un lince de las nieves está en Sumatra. Alguien lo trajo aquí, pero ¿quién y por qué lo dejaría en medio de la selva en esta condición? Las preguntas flotaron en el aire mientras Ravi se posicionaba para la inyección que determinaría si esta noche terminaría en rescate o en tragedia. Ravi se movió con la precisión de un cirujano, acercándose a la pitón desde un ángulo que minimizara el riesgo de una reacción defensiva. La serpiente, aunque exhausta, todavía poseía suficiente fuerza como para ser peligrosa si se sentía amenazada. Sus ojos, pequeños pero alertas, seguían cada movimiento del grupo. Ravi había trabajado con pitones reticuladas durante más de 3 décadas. Había capturado especímenes para reubicación, había tratado serpientes heridas, había estudiado su comportamiento en cautiverio y en libertad. Conocía sus patrones de respuesta, sus puntos vulnerables, la manera exacta en que sus músculos se contraían cuando sentían peligro. Pero nunca había intentado sedar una mientras mantenía una presa viva entre sus anillos, especialmente una presa tan valiosa y delicada como este lince preñado. El punto de inyección tenía que ser perfecto, muy cerca de la cabeza y la serpiente podría girar y morder, muy cerca de los anillos alrededor del lince y el movimiento reflejo podría causar una constricción final letal. Ravi eligió un punto en el tercio medio del cuerpo de la pitón, donde la musculatura era densa pero accesible. Con un movimiento fluido nacido de años de experiencia, insertó la aguja en un ángulo de 45 grados, penetrando las escamas hasta alcanzar el tejido muscular. La serpiente se tensó por un instante, sus anillos apretándose ligeramente, y el lince emitió un sonido ahogado que atravesó el corazón de todos los presentes. Pero Ravi ya había completado la inyección y se había retirado antes de que la pitón pudiera reaccionar completamente. «Ahora esperamos», dijo en voz baja, sus ojos fijos en la serpiente. «El sedante debería hacer efecto en 2 a 4 minutos. Veremos una relajación gradual de los músculos. Cuando sus anillos comiencen a aflojarse, tenemos que actuar inmediatamente. Maya, estate lista. Arjun, necesitarás ayudarme a desenrollar manualmente la serpiente mientras Maya atiende al lince. No podemos dejar que simplemente se suelte porque el peso muerto de 6 metros de pitón colapsando sobre el lince podría causar más daño». Los minutos que siguieron fueron los más largos que cualquiera del equipo había experimentado.
La lluvia continuaba cayendo, creando un ritmo hipnótico que contrastaba con la tensión del momento. Todos observaban a la pitón con intensidad casi dolorosa, buscando los primeros signos de relajación muscular. El lince mantenía sus ojos fijos en Arjun, como si hubiera identificado en él al líder del grupo de rescate, como si supiera que su destino dependía de estos extraños que habían aparecido en la oscuridad. Ahí, señaló Ravi de repente, el anillo superior. Está comenzando a aflojarse. En efecto, la presión de los anillos de la serpiente comenzaba a disminuir gradualmente. La pitón, bajo el efecto del sedante, estaba perdiendo su capacidad de mantener la constricción. Ravi y Arjun se movieron simultáneamente, posicionándose a cada lado del lince. Con manos expertas pero gentiles, comenzaron a ayudar a desenrollar los anillos de la serpiente, trabajando desde la parte superior hacia abajo. La piel de la pitón era sorprendentemente suave al tacto, sus escamas brillando bajo la luz roja de las linternas. El primer anillo se liberó completamente, revelando el pelaje aplastado del lince en esa sección. Maya inmediatamente se acercó con un estetoscopio, colocándolo contra el costado del animal para verificar su corazón y respiración. Frecuencia cardíaca elevada pero estable, respiración comprometida pero presente, reportó rápidamente. Continúen, pero despacio. No queremos shock por descompresión súbita. Siti se había adelantado con una máscara de oxígeno adaptada para felinos, lista para proporcionarle apoyo respiratorio en cuanto fuera posible. El segundo anillo requirió más esfuerzo. La pitón, aunque sedada, todavía mantenía algo de tensión muscular residual. Ravi tuvo que usar toda su fuerza para desenrollar esta sección, sus manos trabajando con cuidado para no lastimar ni a la serpiente ni al lince en el proceso. Arjun apoyaba desde el otro lado, levantando el peso del cuerpo de la pitón para reducir la presión sobre el abdomen hinchado del lince. Cuando finalmente liberaron esta segunda sección, pudieron ver con claridad las marcas dejadas por la constricción, líneas profundas en el pelaje donde los anillos habían estado apretados durante horas. El tercer y último anillo era el más crítico, porque estaba directamente sobre el abdomen del lince, donde las crías luchaban por sobrevivir. Ravi y Arjun intercambiaron una mirada significativa, ambos conscientes de que este momento definiría el éxito o fracaso de todo el rescate. Con movimientos sincronizados comenzaron a trabajar en el anillo final. La pitón ahora estaba casi completamente sedada, su cuerpo largo y pesado como una cuerda gruesa en sus manos. Centímetro a centímetro, liberaron la presión sobre el vientre del lince. Cuando el último anillo finalmente se soltó, el lince tomó una bocanada profunda de aire, su pecho expandiéndose dramáticamente después de horas de respiración restringida. Maya inmediatamente colocó la máscara de oxígeno sobre su hocico, mientras Siti comenzaba a envolverla en mantas térmicas. El cuerpo del animal temblaba violentamente, una combinación de shock, hipotermia y agotamiento extremo. Ahmad ya estaba preparando una línea intravenosa, sabiendo que necesitarían administrar fluidos y medicamentos de inmediato para estabilizar su condición. «Doctor», llamó Maya con urgencia, «necesito que vea esto». Su voz llevaba una mezcla de preocupación y asombro. Arjun se arrodilló junto a ella mientras Maya palpaba cuidadosamente el abdomen del lince. «Hay movimiento», susurró, sus ojos brillando con lágrimas apenas contenidas. «Las crías están vivas, puedo sentir sus movimientos. Pero doctor, el tamaño y la frecuencia de los movimientos, creo que hay al menos 3, posiblemente 4 cachorros ahí dentro». Arjun colocó sus propias manos sobre el vientre del lince, sintiendo los pequeños movimientos inequívocos de vida bajo su palma. Su mente de veterinario comenzó a procesar rápidamente las implicaciones. Un lince de las nieves normalmente daba a luz
a 2 o 3 cachorros, 4 era extremadamente raro, y después del trauma que este animal había sufrido, las probabilidades de que las crías nacieran sanas eran mínimas, pero estaban vivas. Todavía estaban luchando por nacer en un mundo que ya les había mostrado su lado más cruel, antes incluso de ver la luz. «Tenemos que trasladarla a la clínica inmediatamente», dijo Arjun con voz firme. «Su condición es demasiado delicada para intentar algo aquí. Necesitamos ultrasonido, rayos X, un entorno estéril por si necesitamos hacer una cesárea de emergencia. Ravi, ¿cómo está la serpiente?» Ravi estaba verificando los signos vitales de la pitón, que ahora yacía completamente inmóvil, pero respirando regularmente. Estable y sedada, va a estar inconsciente durante al menos 2 horas. Podemos dejarla aquí, se recuperará sola. Estas serpientes son resistentes. Mientras Siti y Ahmad trabajaban en asegurar al lince en la camilla especializada, ajustando las correas para que estuvieran firmes pero sin ejercer presión sobre su abdomen, Maya examinó más de cerca el collar. Bajo la luz de su linterna, pudo leer la inscripción grabada en la placa de metal. «Proyecto Aurora», leyó en voz alta, seguido de un código de identificación, LSF007, y hay un número de teléfono también. Arjun tomó nota mental del número mientras ayudaba a asegurar la camilla. Las piezas del rompecabezas comenzaban a tomar forma, aunque la imagen completa seguía siendo confusa. Un proyecto con nombre, un código de identificación, un lince de las nieves a miles de kilómetros de su hábitat natural. Nada de esto era accidental o natural. Alguien había traído intencionalmente a este animal aquí, y ese alguien tenía que responder muchas preguntas. Pero esas respuestas tendrían que esperar. En este momento lo único que importaba era llevar al lince y sus crías no nacidas a un lugar donde pudieran recibir la atención médica que necesitaban desesperadamente. El viaje de regreso a través de la selva fue una prueba de resistencia y determinación. La camilla, aunque diseñada para ser ligera y manejable, se volvía pesada después de varios minutos de transportarla sobre terreno irregular. Arjun y Ravi tomaron las asas delanteras, mientras Ahmad y Siti manejaban la parte trasera. Maya caminaba junto a la camilla, monitoreando constantemente los signos vitales del lince con un equipo portátil, ajustando el flujo de oxígeno según fuera necesario. El animal permanecía consciente pero quieto, sus ojos dorados siguiendo los movimientos del grupo, su respiración más estable ahora pero todavía trabajosa. La lluvia había disminuido a una llovizna persistente, pero el terreno se había vuelto aún más traicionero con todo el agua acumulada. En un momento particularmente difícil, donde tuvieron que atravesar un arroyo crecido por la tormenta, casi pierden el equilibrio. El agua les llegaba hasta las rodillas y la corriente empujaba con fuerza contra sus piernas. Mantuvieron la camilla en alto sobre sus cabezas, formando un puente humano sobre el agua mientras avanzaban paso a paso. El lince, sintiendo el movimiento y la inestabilidad, emitió un sonido bajo, casi un gemido, pero no luchó contra las correas que la mantenían segura. Cuando finalmente llegaron a la camioneta, todos estaban empapados hasta los huesos y exhaustos, pero la adrenalina los mantenía en movimiento. Con cuidado extremo, cargaron la camilla en la parte trasera del vehículo, donde habían preparado un espacio especialmente acondicionado con almohadillas térmicas y equipo de monitoreo. Maya se subió atrás con el lince, negándose a dejar a su paciente fuera de su vista incluso por un momento. Arjun tomó el volante, mientras Ravi se sentó en el asiento del pasajero, ya marcando el número de teléfono grabado en el collar del lince. El trayecto de regreso fue una carrera contra el tiempo.
Arjun conducía con la habilidad de alguien que había navegado estos caminos en todas las condiciones imaginables, pero incluso él tuvo que reducir la velocidad en varias curvas peligrosas, donde el barro amenazaba con arrastrar el vehículo fuera del camino. Detrás, Maya mantenía una mano sobre el costado del lince, sintiendo cada respiración, cada latido del corazón, cada movimiento sutil de las crías en su interior. Había conectado un monitor fetal portátil al abdomen del animal, y los sonidos débiles pero presentes de múltiples latidos cardíacos llenaban el espacio trasero de la camioneta. Ravi finalmente logró conectar la llamada después de varios intentos frustrados por la señal débil de la zona. El teléfono sonó 4 veces antes de que una voz somnolienta contestara. «Hola, ¿quién habla?» «Es casi medianoche». La voz tenía un acento británico marcado. Ravi puso el teléfono en altavoz para que Arjun pudiera escuchar mientras conducía. «Mi nombre es Ravi Chandra. Soy especialista en fauna silvestre en Sumatra. Estoy llamando porque hemos rescatado un lince de las nieves que lleva un collar identificado como Proyecto Aurora. Necesitamos información inmediatamente». Hubo un silencio al otro lado de la línea, tan largo que pensaron que se había cortado la llamada. Luego, la voz regresó, ahora completamente despierta y cargada de emoción. «Dios mío, encontraron a Sara. Está viva. ¿Dónde está? Está herida. Por favor, díganme que está bien». La urgencia en la voz era genuina, mezclada con alivio y preocupación. «¿Quién es usted y qué es el Proyecto Aurora?», preguntó Arjun con firmeza, sin soltar el volante mientras navegaba otra curva peligrosa. «¿Y por qué hay un lince de las nieves en medio de la selva tropical de Sumatra? Mi nombre es Dr. Marcus Webb. Soy director del Proyecto Aurora, un programa internacional de conservación y cría en cautiverio de especies en peligro crítico. Sara es, o era, parte de nuestro programa. Fue robada de nuestra instalación en Singapur hace 3 semanas. Hemos estado buscándola desesperadamente. Por favor, necesito saber su condición». La voz de Webb temblaba mientras hablaba, y se podía escuchar el sonido de movimiento rápido, como si estuviera levantándose de la cama y comenzando a vestirse. Arjun y Ravi intercambiaron miradas significativas. «Robada». Eso explicaba muchas cosas, pero habría aún más preguntas. «Dr. Webb», habló Arjun, su voz profesional pero no desprovista de compasión. «Soy el Dr. Arjun Sharma, veterinario de vida silvestre. Encontramos a Sara siendo atacada por una pitón reticulada. Logramos rescatarla y está viva, pero su condición es crítica. Y hay algo más que necesita saber. Está preñada, muy cerca del término. Estoy estimando que lleva entre 3 y 4 cachorros». El sonido que surgió del teléfono fue algo entre un sollozo y una exclamación de incredulidad. «No es posible», susurró Webb. «Sara no estaba preñada cuando fue robada. La examinamos completamente 2 días antes de su desaparición. No había signos de gestación». Arjun frunció el ceño, procesando esta información mientras conducía. «Dr. Webb, un embarazo de lince de las nieves dura aproximadamente 3 meses. Si ella fue robada hace 3 semanas y no estaba preñada entonces, estos cachorros serían imposibles. A menos que...». Dejó la frase sin terminar, permitiendo que la implicación flotara en el aire. «A menos que hubiera quedado preñada inmediatamente después del robo», completó Webb, su voz ahora cargada de comprensión horrorizada. «Pero eso significaría que los ladrones tenían acceso a un macho, que esto fue planeado. Dios mío, esto es peor de lo que pensábamos. Dr. Sharma, necesito ir a su ubicación inmediatamente. Sara es invaluable, no solo sentimentalmente, sino para todo el programa de conservación. Su línea genética es única, una de las últimas representantes de una subespecie casi extinta». Mientras Webb hablaba, Maya llamó desde la parte trasera del vehículo.
su voz tensa con alarma. Doctor Arjun, los latidos cardíacos fetales están comenzando a mostrar signos de estrés y Sara está mostrando comportamiento de anidación. Está tratando de prepararse a pesar de las restricciones. Creo que está entrando en trabajo de parto prematuro. Necesitamos llegar a la clínica en los próximos 15 minutos o vamos a tener que hacer un parto de emergencia aquí mismo en la camioneta. Arjun presionó el acelerador tanto como se atrevía, las luces de la camioneta cortando a través de la oscuridad de la noche. Dr. Webb dijo rápidamente al teléfono: «Estamos a 20 minutos de nuestra instalación veterinaria. La situación es crítica. Voy a darle la dirección y las coordenadas. Venga tan pronto como pueda, pero prepárese para lo peor. No puedo garantizar que Sara o sus cachorros sobrevivan a esta noche. El trauma que ha sufrido es extenso». Webb tomó nota de toda la información que Arjun le proporcionó. Su voz, ahora controlada con el profesionalismo de alguien acostumbrado a manejar crisis. «Estaré en el próximo vuelo a Medan», dijo firmemente. «Mientras tanto, tienen mi autorización completa para hacer lo que sea necesario para salvar a Sara y sus cachorros. Cualquier procedimiento, cualquier medicamento, costo no es un problema. Solo manténganla viva hasta que yo llegue». La clínica veterinaria apareció finalmente como un oasis de luz en medio de la oscuridad, sus ventanas iluminadas brillando con la promesa de ayuda profesional y equipo adecuado. Arjun había llamado por adelantado, y el personal nocturno ya estaba preparando la sala de cirugía principal cuando la camioneta se detuvo bruscamente frente a la entrada de emergencias. Las puertas traseras se abrieron de golpe y Maya saltó fuera, gritando instrucciones incluso antes de tocar el suelo. «Necesitamos la sala de cirugía ahora. Preparen equipo para cesárea de emergencia, monitores fetales, incubadoras neonatales si las tienen, y todo el banco de sangre compatible con felinos que tengamos disponible». El equipo nocturno, liderado por la enfermera veterinaria principal Dewi, una mujer de 45 años con 2 décadas de experiencia en cirugía de emergencia, ya estaba en movimiento. Habían trabajado con Arjun durante años y conocían la gravedad de la situación por el tono de su voz en la llamada. La camilla fue transferida rápidamente a una camilla quirúrgica rodante y comenzaron a moverse hacia el interior de la clínica. Las ruedas chirriaban contra el piso de linóleo mientras corrían por los pasillos, cada segundo ahora crucial. Dentro de la sala de cirugía, el ambiente era de eficiencia controlada. Las luces quirúrgicas fueron ajustadas, los instrumentos esterilizados colocados en bandejas metálicas y el equipo de anestesia calibrado para las necesidades específicas de un felino grande. Arjun se lavó rápidamente las manos y brazos hasta los codos con jabón antiséptico, frotando metódicamente mientras su mente repasaba los procedimientos que tendría que ejecutar. Había realizado cesáreas en felinos antes, pero nunca en un lince de las nieves, y ciertamente nunca en uno que había sufrido trauma tan severo apenas horas antes. Maya estaba a su lado, lavándose con la misma intensidad. Su rostro mostraba concentración absoluta, pero Arjun podía ver el brillo de lágrimas contenidas en sus ojos. Ella había formado un vínculo con Sara durante ese viaje desesperado desde la selva. Había sentido los latidos del corazón del animal bajo sus manos. Había susurrado palabras de aliento, incluso sin saber si el lince podía comprenderlas. Ahora enfrentaban el momento más crítico, donde toda su preparación y habilidad serían puestas a prueba. Sara fue transferida cuidadosamente a la mesa quirúrgica, su cuerpo todavía envuelto en las mantas térmicas que habían ayudado a estabilizar su temperatura durante el transporte. Dewi y su asistente comenzaron a preparar el área quirúrgica, afeitando el pelaje del abdomen del lince con movimientos suaves pero eficientes.
La piel revelada mostraba moretones oscuros, donde los anillos de la pitón habían ejercido presión durante horas, marcas que contaban la historia de una batalla por la supervivencia que había desafiado todas las probabilidades. El anestesiólogo de turno, un joven llamado Fahar que se había especializado en anestesia de fauna silvestre, comenzó a preparar la combinación de medicamentos que mantendrían a Sara inconsciente pero estable durante el procedimiento. «Es un equilibrio delicado», explicó mientras trabajaba, sus manos moviéndose con precisión practicada sobre las jeringas y viales. «Necesitamos suficiente anestesia para mantenerla dormida y sin dolor, pero no tanto que afecte a los cachorros o comprometa su ya debilitado sistema cardiovascular. Voy a usar una combinación de ketamina y dexmedetomidina con isoflurano como mantenimiento». Mientras Fahar administraba la anestesia, los monitores comenzaron a mostrar los signos vitales de Sara en pantallas digitales que colgaban sobre la mesa quirúrgica: frecuencia cardíaca, presión arterial, niveles de oxígeno en sangre. Todo era rastreado y registrado segundo a segundo. Maya había colocado el monitor fetal especializado sobre el abdomen del lince y los sonidos de múltiples latidos cardíacos llenaban la sala, una sinfonía de vida luchando por aferrarse a la existencia. «Estamos listos», anunció Arjun, tomando el bisturí con mano firme. «Maya, quiero que monitorees los signos vitales fetales constantemente. En el momento en que notes cualquier deterioro, me lo dices inmediatamente. Dewi, necesito que tengas lista la succión y las pinzas hemostáticas. Esto va a ser rápido una vez que abramos». Con un movimiento preciso, Arjun hizo la primera incisión, una línea limpia a través de la piel y la capa subcutánea de grasa. La sangre comenzó a fluir, pero no más de lo esperado para este tipo de procedimiento. La tensión en la sala era palpable mientras Arjun trabajaba capa por capa, separando tejido muscular, identificando vasos sanguíneos importantes y evitándolos cuidadosamente. Maya mantenía sus ojos fijos en los monitores, llamando cualquier cambio en los valores. Primer cachorro mostrando bradicardia, doctor. Frecuencia cardíaca bajando. Arjun asintió, acelerando su trabajo sin sacrificar precisión. Cada segundo contaba ahora, cada movimiento tenía que ser perfecto. Cuando finalmente alcanzó el útero, Arjun hizo una pausa momentánea, respirando profundamente para centrarse. Esta era la parte más delicada. El útero estaba distendido, conteniendo no solo a los cachorros, sino también el líquido amniótico y las placentas. Una incisión mal colocada podría causar hemorragia catastrófica. Con el bisturí en un ángulo cuidadosamente calculado, hizo un corte limpio en la pared uterina. El primer cachorro emergió en un saco amniótico intacto, una pequeña forma gris plateada que no se movía. Dewi lo tomó inmediatamente, rompió la membrana con dedos expertos y comenzó a limpiar las vías respiratorias con una jeringa de succión pequeña. «No está respirando», anunció, su voz calmada a pesar de la urgencia de la situación. Comenzó a frotar vigorosamente el pequeño cuerpo con una toalla, estimulando la circulación y tratando de provocar esa primera respiración crucial. Los segundos se estiraron como horas mientras todos en la sala contenían el aliento. Entonces, como un milagro pequeño pero poderoso, el cachorro emitió un sonido débil, apenas un chillido, pero inequívocamente vivo. Comenzó a respirar con bocanadas irregulares, su diminuto pecho subiendo y bajando. Dewi lo envolvió en una manta térmica limpia y lo colocó bajo una lámpara de calor, manteniendo el monitoreo mientras Arjun ya estaba extrayendo el segundo cachorro. Este emergió con más vigor, sus pequeñas patas ya intentando moverse incluso antes de que la membrana fuera completamente removida. El asistente de Dewi se hizo cargo de este cachorro,
replicando los procedimientos de limpieza y estimulación. El tercer cachorro presentó complicaciones. Estaba enredado en su cordón umbilical, la presión había restringido el flujo sanguíneo y su color era preocupantemente pálido. Arjun trabajó con rapidez para desenredarlo, sus dedos manipulando el cordón con cuidado extremo. Maya observaba los monitores con creciente alarma. «Doctor, no estoy detectando latido cardíaco en este». Arjun entregó el cachorro a Dewi, quien inmediatamente comenzó reanimación cardiopulmonar adaptada para neonatos felinos, usando solo 2 dedos para aplicar compresiones en el diminuto pecho. El cuarto y último cachorro fue una sorpresa. Arjun había estimado 3 o 4, pero cuando emergió este último, notablemente más pequeño que sus hermanos, supo que este era el más vulnerable de todos. El cachorro era aproximadamente la mitad del tamaño de los otros, claramente el débil de la camada. Pero cuando la membrana fue removida, abrió su pequeña boca y emitió un grito que desmentía su tamaño, un sonido de determinación pura que hizo que Maya sonriera a pesar de las lágrimas que ahora corrían libremente por sus mejillas. Con los 4 cachorros fuera, Arjun se concentró en completar la cirugía. Tenía que remover las placentas, verificar que no hubiera hemorragia interna causada por el trauma de la constricción y cerrar cuidadosamente cada capa de tejido que había abierto. Mientras trabajaba podía escuchar detrás de él los sonidos de su equipo, luchando por estabilizar a los recién nacidos. El tercer cachorro todavía no respondía a pesar de los esfuerzos heroicos de Dewi. Dewi continuaba trabajando sobre el tercer cachorro con una determinación que rayaba en la desesperación. Sus dedos, entrenados por años de experiencia en emergencias veterinarias, aplicaban compresiones rítmicas sobre el pequeño pecho inmóvil. «Vamos, pequeño», susurraba entre compresiones, su voz apenas audible sobre los sonidos de los monitores y el equipo quirúrgico. «Vamos, lucha. Tu madre luchó por ti durante horas. Ahora es tu turno». El asistente le pasaba oxígeno puro a través de una mascarilla diminuta, pero el cachorro permanecía peligrosamente quieto, su cuerpo frío al tacto a pesar de la lámpara de calor. Arjun terminó de inspeccionar el útero, satisfecho de que no hubiera desgarros significativos o hemorragia activa. El cuerpo de Sara había resistido el trauma de la constricción mejor de lo que había esperado, aunque los moretones internos tardarían semanas en sanar completamente. Comenzó el proceso de cierre, suturando primero la pared uterina con puntos absorbibles, trabajando con la precisión de un artesano. Cada puntada tenía que ser perfecta, la tensión exacta para permitir la curación sin restricción excesiva. Maya monitoreaba los signos vitales de Sara constantemente, ajustando los fluidos intravenosos según fuera necesario para mantener su presión arterial estable. Detrás de ellos, el sonido que todos habían estado esperando finalmente resonó en la sala. Un chillido débil pero inconfundible surgió del tercer cachorro. Dewi soltó un suspiro de alivio tan profundo que sus hombros se sacudieron visiblemente. «Tenemos latido cardíaco», anunció, su voz temblando ligeramente por la emoción contenida. «Es débil, pero está ahí, está respirando por sí mismo». El pequeño cachorro que había estado al borde de la muerte apenas segundos antes, ahora mostraba signos de vida, sus diminutas costillas expandiéndose y contrayéndose con esfuerzo, pero con ritmo. Arjun permitió que una pequeña sonrisa tocara sus labios mientras continuaba suturando. 4 de 4, murmuró para sí mismo. Contra todas las probabilidades, los 4 cachorros habían sobrevivido al nacimiento. Pero sabía que esta era solo la primera batalla. Los próximos días serían críticos, especialmente para el tercer y cuarto cachorro.
ambos mostrando signos de debilidad que podrían complicarse en las horas siguientes. Los neonatos de felinos grandes eran notoriamente delicados, y estos habían comenzado sus vidas bajo circunstancias que harían temblar incluso a los más experimentados neonatólogos veterinarios. La cirugía continuó durante otra hora, mientras Arjun cerraba metódicamente cada capa de tejido. La capa muscular requirió especial atención, asegurándose de que las suturas fueran lo suficientemente fuertes para soportar la tensión del movimiento cuando Sara despertara, pero no tan apretadas que cortaran el suministro de sangre. La piel fue el último paso, una línea limpia de grapas quirúrgicas que eventualmente serían removidas cuando la herida sanara. Mientras trabajaba, su mente vagaba hacia el Dr. Marcus Webb y el misterio del proyecto Aurora. ¿Quién había robado a Sara y por qué? ¿Cómo habían logrado preñarla en apenas 3 semanas? Y más inquietante aún, ¿qué les había sucedido a los ladrones que habían dejado a una lince preñada abandonada en medio de la selva? Cuando la última grapa fue colocada, Arjun se apartó de la mesa, sus hombros finalmente relajándose después de horas de tensión extrema. Fahar comenzó a reducir gradualmente la anestesia, monitoreando cuidadosamente para asegurar que Sara despertara de manera suave y controlada. El proceso de recuperación de la anestesia en felinos grandes podía ser impredecible, con algunos animales despertando agitados y potencialmente peligrosos para sí mismos y para el personal médico. Pero Sara había demostrado ser excepcional en todo aspecto hasta ahora, y Arjun esperaba que su recuperación siguiera ese patrón. Maya había dejado su posición junto a los monitores y ahora estaba arrodillada frente a las 4 incubadoras improvisadas donde descansaban los cachorros. Cada uno estaba envuelto en mantas térmicas, sus pequeños cuerpos apenas más grandes que la palma de su mano. Eran hermosos de una manera que solo los recién nacidos pueden serlo, vulnerables e increíblemente preciosos. Sus ojos todavía estaban cerrados, no se abrirían durante al menos 2 semanas, pero sus narices pequeñas y rosadas olisqueaban el aire, buscando instintivamente el olor de su madre. «Son perfectos», susurró Maya, su voz cargada de emoción. Después de todo lo que pasó su madre, después del ataque, la constricción, el trauma, estos pequeños milagros están aquí. Tocó suavemente la cabeza del cachorro más pequeño, el cuarto que había emergido con ese grito desafiante. Este tiene espíritu, va a ser un luchador como su madre. Dewi se acercó, llevando una mamila especialmente diseñada para alimentar cachorros de felinos grandes. «Necesitamos establecer alimentación en las próximas 2 horas», dijo profesionalmente, aunque sus ojos también brillaban con lágrimas no derramadas. Sus reservas de energía son mínimas, y sin el calostro de Sara, van a necesitar fórmula especializada con inmunoglobulinas añadidas. Arjun se unió a ellas junto a las incubadoras, permitiéndose finalmente el lujo de observar el fruto de su trabajo. 4 vidas que no deberían haber existido, salvadas contra probabilidades que desafiaban cualquier cálculo razonable. Su mirada se desplazó hacia la mesa quirúrgica donde Sara comenzaba a mostrar los primeros signos de conciencia, sus patas traseras contrayéndose ligeramente, sus orejas moviéndose en respuesta a los sonidos de la sala. Esta lince había luchado con una ferocidad que iba más allá del instinto de supervivencia. Había protegido a sus crías incluso mientras una de las serpientes más mortales del mundo la aplastaba lentamente. El amanecer comenzaba a iluminar las ventanas de la clínica cuando Sara finalmente abrió los ojos completamente. Su primera reacción fue de desorientación, sus pupilas dilatándose mientras intentaba entender dónde estaba. Luego, como si un interruptor se hubiera activado en su cerebro, comenzó a buscar. Su cabeza se movía de lado a lado, su nariz olisqueando el aire con urgencia creciente.
estaba buscando a sus cachorros, un instinto maternal tan profundo que trascendía el dolor, la confusión y el miedo. Maya actuó rápidamente comprendiendo lo que Sara necesitaba. «Doctor, necesitamos llevar los cachorros a ella. La separación está causando estrés severo». Arjun asintió, aunque la preocupación marcaba su rostro. Era arriesgado. Sara todavía estaba bajo los efectos residuales de la anestesia. Sus movimientos podrían ser descoordinados y potencialmente peligrosos para los frágiles recién nacidos. Pero negarle a una madre recién parida el contacto con sus crías podía ser igualmente dañino, tanto psicológicamente como para el establecimiento de vínculos críticos. Con extremo cuidado, Maya tomó al primer cachorro, el que había sido el segundo en nacer y mostraba mayor vigor. Lo acercó lentamente a Sara, hablándole en voz baja y calmada. «Sara, mira, tu bebé está aquí, está sano y seguro. Lo lograste, lo salvaste a todos». Cuando el cachorro estuvo lo suficientemente cerca, Sara extendió su cuello, olisqueando profundamente el olor de su cría. Su lengua salió, áspera pero increíblemente gentil, y comenzó a lamer al cachorro con movimientos que eran tanto limpieza como reconocimiento. El cachorro respondió con un chillido, buscando instintivamente el calor y la seguridad de su madre. Uno por uno, Maya acercó los otros cachorros, colocándolos cuidadosamente junto al cuerpo de Sara, donde podían sentir su calor y escuchar su corazón. Sara los inspeccionó a cada uno, lamiéndolos, oliéndolos, asegurándose de que todos estaban vivos y respondiendo. Cuando llegó al cuarto cachorro, el más pequeño y débil de la camada, algo extraordinario sucedió. Sara lo inspeccionó con particular atención, su lengua pasando una y otra vez sobre el diminuto cuerpo. Luego, con un movimiento tan delicado que dejó a todos los presentes sin aliento, usó su pata para acercar a este cachorro más cerca de su vientre, posicionándolo de manera que tuviera acceso preferencial a alimentarse. Era como si supiera, con algún instinto maternal profundo, que este era el que más necesitaba su cuidado y protección. Maya observaba la escena con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, sin intentar ya esconderlas. Las horas siguientes fueron un período de vigilancia intensa. Arjun y su equipo se turnaron para monitorear a Sara y sus cachorros, registrando cada respiración, cada movimiento, cada intento de alimentación. Los cachorros, guiados por instinto puro, buscaban las tetillas de Sara, aunque ella todavía no estaba produciendo leche en cantidades suficientes debido al trauma y la cirugía. Dewi preparó fórmula especializada y comenzó la alimentación suplementaria, usando mamilas tan pequeñas que parecían juguetes en sus manos experimentadas. Alrededor de las 8 de la mañana, un taxi se detuvo bruscamente frente a la clínica. El doctor Marcus Webb emergió del vehículo con una prisa que hablaba de horas de vuelo sin dormir y ansiedad contenida. Era un hombre de aproximadamente 50 años, con cabello castaño grisáceo, despeinado y ojos azules enrojecidos por la falta de sueño. Llevaba una mochila que parecía contener equipo médico y documentos, y su ropa arrugada sugería que se había vestido con lo primero que encontró después de recibir la llamada de Ravi. No había perdido tiempo en preparativos innecesarios. Su única prioridad era llegar hasta Sara. Arjun lo encontró en la recepción, donde Webb estaba tratando de comunicarse con la recepcionista nocturna en un inglés demasiado rápido mezclado con intentos frustrados de indonesio. Dr. Webb lo llamó Arjun, extendiendo su mano. «Soy el Dr. Sharma. Hablamos por teléfono». Webb prácticamente corrió hacia él, ignorando la mano extendida y agarrando a Arjun por los hombros. «Sara», jadeó, «está viva. Los cachorros, por favor dígame que sobrevivieron». Arjun sonrió.
La primera sonrisa genuina que había mostrado en casi 12 horas. Todos están vivos, doctor. Sara está en recuperación postquirúrgica y los 4 cachorros están con ella. El alivio que cruzó el rostro de Webb fue tan intenso que sus rodillas casi cedieron. Se apoyó contra la pared, respirando profundamente mientras procesaba la información. 4, repitió, su voz apenas un susurro. 4 cachorros. Dios mío, esto es increíble. No lo entiende, doctor Sharma. Sara es una de las últimas linces de las nieves de la subespecie del Tíbet occidental. Su línea genética se consideraba prácticamente extinta. Cada cachorro que acaba de nacer representa años de trabajo de conservación, décadas de esfuerzo para salvar a una especie al borde del olvido. Arjun guió a Webb a través de los pasillos hacia la sala de recuperación, explicándole en el camino todo lo que había sucedido desde el rescate hasta la cirugía. Webb escuchaba con atención absoluta, haciendo preguntas técnicas sobre procedimientos y medicamentos usados, asintiendo con aprobación ante las decisiones que Arjun había tomado bajo presión extrema. Cuando finalmente llegaron a la puerta de la sala de recuperación, Webb se detuvo, su mano sobre el pomo pero sin girar. Doctor Sharma, dijo en voz baja, hay algo que necesita saber antes de que entre. Algo sobre por qué Sara fue robada y quién está detrás de esto. Webb explicó que el proyecto Aurora no era simplemente un programa de cría en cautiverio. Era una iniciativa internacional financiada por múltiples gobiernos y organizaciones conservacionistas, diseñada para preservar las últimas subespecies de grandes felinos que estaban demasiado fragmentadas genéticamente para sobrevivir en la naturaleza. Sara había sido rescatada como cachorro de las montañas del Tíbet después de que cazadores furtivos mataran a su madre. Durante años, los científicos del proyecto habían intentado encontrar un macho compatible para ella, alguien con suficiente diversidad genética para producir descendencia viable. Habían fracasado repetidamente, hasta que hace 4 meses, finalmente, localizaron un macho en una instalación en Mongolia. El plan era transportar al macho a Singapur para un apareamiento controlado, continuó Webb, su rostro oscureciéndose, pero antes de que pudiéramos ejecutar el plan, Sara fue robada. Inicialmente pensamos que era un simple caso de tráfico de animales exóticos. Hay un mercado negro enorme para felinos raros. Pero entonces comenzamos a recibir demandas extrañas. Los ladrones no querían dinero, querían acceso a nuestros bancos genéticos, información sobre otras especies en el proyecto, datos que podrían usarse para crear su propio programa de cría ilegal. Arjun frunció el ceño mientras procesaba esta información. Entonces cree que lograron conseguir el macho de Mongolia, que forzaron el apareamiento de Sara para tener cachorros que pudieran vender al mejor postor. Webb asintió con amargura. Los linces de las nieves tibetanos valen fortunas en el mercado negro, más de $500,000 cada uno para coleccionistas sin escrúpulos. 4 cachorros representan millones, pero algo salió mal con sus planes. Por eso Sara terminó abandonada en la selva. Cuando finalmente entraron a la sala de recuperación, el impacto visual de la escena detuvo a Webb en seco. Sara levantó su cabeza al sentir la presencia de un nuevo humano, sus ojos dorados evaluando al recién llegado con la inteligencia característica de su especie. Los 4 cachorros estaban acurrucados contra su vientre, algunos durmiendo, otros intentando mamar con determinación torpe. Webb se acercó lentamente, sus movimientos deliberados para no asustar a la lince. Sara lo observó acercarse, y entonces sucedió algo que sorprendió a todos en la sala. La lince hizo un sonido, un chirrido bajo y gutural que los linces de las nieves usan para comunicarse con individuos conocidos. Reconocía a Webb. A pesar del trauma,
El dolor y todo lo que había sufrido recordaba al hombre que había cuidado de ella durante años en el proyecto. Webb se arrodilló junto a la camilla de recuperación, sus ojos brillando con lágrimas sin disculpas. «Sara, mi valiente Sara», susurró. «Pensé que te había perdido. Pensé que había fallado en protegerte». Extendió su mano lentamente, y Sara, después de un momento de consideración, permitió que sus dedos tocaran suavemente su cabeza. Maya, que había estado observando desde una esquina de la sala, se acercó a Webb con una tableta en sus manos. «Doctor Webb, hay algo que necesita ver. Son los resultados del análisis de sangre que realizamos en los cachorros. Los patrones genéticos son extraordinarios». Webb tomó la tableta, sus ojos escaneando rápidamente los datos. Su expresión cambió de curiosidad a asombro absoluto mientras procesaba lo que estaba viendo. «Esto es imposible», murmuró Webb, sus dedos deslizándose por la pantalla mientras verificaba y reverificaba los datos. «Estos marcadores genéticos, esta diversidad. Maya, ¿estás completamente segura de estos resultados? No hubo contaminación de la muestra ni error en el procesamiento». Maya asintió con firmeza. «Corrimos las pruebas 3 veces con 3 muestras diferentes de cada cachorro. Los resultados son consistentes en todos los casos. Dr. Webb, estos cachorros no solo tienen diversidad genética extraordinaria, tienen marcadores que sugieren que el padre no es de la misma subespecie que Sara». Webb se dejó caer en una silla cercana, la tableta todavía en sus manos temblorosas. «El macho de Mongolia», susurró, como si estuviera resolviendo un rompecabezas ante sus ojos. «Los criminales realmente lo consiguieron, pero ¿cómo lograron transportarlo sin que nadie lo notara? ¿Cómo evadieron todos los controles de seguridad internacional?». Su mente claramente corría a través de las implicaciones mientras Arjun esperaba pacientemente, sabiendo que Webb necesitaba procesar esta información antes de poder continuar. Finalmente, Webb levantó la vista, su expresión una mezcla de asombro y horror. «Dr. Sharma, lo que acaba de suceder aquí es simultáneamente el mayor triunfo y la mayor tragedia en la historia de nuestro proyecto. Estos cachorros, si los resultados son precisos, representan la mejor oportunidad que hemos tenido en décadas de salvar a la subespecie tibetana del lince de las nieves. Pero fueron concebidos a través de un crimen, nacidos en circunstancias que nunca deberíamos haber permitido que sucedieran». Se frotó el rostro con ambas manos, el agotamiento y el conflicto emocional finalmente alcanzándolo. Ravi, que había estado durmiendo en una habitación contigua después de la larga noche, apareció en la puerta frotándose los ojos. Escuchó voces y quiso verificar cómo estaban los pacientes. Cuando vio a Webb, su expresión se iluminó. «Dr. Webb, me alegra que haya llegado bien. Hay algo que encontramos durante el rescate que tal vez pueda ayudarnos a entender qué sucedió». Sacó su teléfono y mostró una serie de fotografías que había tomado en el lugar donde encontraron a Sara. Las imágenes mostraban señales de un campamento temporal, contenedores de transporte de animales rotos, y lo más revelador, manchas de sangre humana en varias superficies. Webb estudió las fotografías con intensidad creciente. «Llamé a las autoridades locales antes de venir aquí», dijo lentamente. «Les proporcioné toda la información que teníamos sobre el robo de Sara y les pedí que investigaran cualquier actividad sospechosa en la región. Aparentemente, hace 2 días, guardabosques encontraron los restos de un campamento abandonado precipitadamente a unos 5 kilómetros de donde ustedes rescataron a Sara. Había evidencia de que las personas que estaban allí habían sido atacadas por algún animal grande». La habitación quedó en silencio mientras todos procesaban esta información. Arjun fue el primero en hablar, su voz reflexiva. «Entonces cree que los criminales que robaron a Sara fueron atacados.
posiblemente por tigres o leopardos, y en la confusión del ataque, Sara logró escapar. Pero ya estaba preñada y cerca del término, por lo que no pudo alejarse mucho antes de que la pitón la encontrara. Webb asintió lentamente. Es la única explicación lógica. La justicia natural, podría decirse. Estos hombres vinieron a explotar a la naturaleza, y la naturaleza les respondió. Maya había regresado junto a Sara y los cachorros, verificando sus signos vitales y asegurándose de que todos estuvieran cómodos. Dr. Webb, llamó suavemente. Creo que debería ver esto. Señaló al cachorro más pequeño, el cuarto, que había estado luchando más que sus hermanos para alimentarse. Finalmente había logrado prenderse correctamente y estaba mamando con vigor renovado. Pero no era solo eso lo que Maya quería que Webb viera. Era la manera en que Sara había posicionado su cuerpo, protegiéndolo con su pata, asegurándose de que los hermanos mayores no lo empujaran. Era un acto de amor maternal tan puro y deliberado que trascendía la biología. Webb se acercó, observando la escena con ojos que habían visto incontables animales en su carrera, pero nunca habían dejado de maravillarse ante los vínculos entre madre e hijo. Ella sabe, dijo en voz baja, sabe que este es el más vulnerable, que necesita atención especial. Nunca deja de asombrarme la profundidad del instinto maternal en los felinos. Es más que instinto, doctor, rebatió Maya gentilmente. Es inteligencia, es emoción, es amor en su forma más pura. Sara luchó contra una pitón durante horas para proteger a estos cachorros. Sobrevivió a un robo, un apareamiento forzado, abandono en un ambiente hostil y casi muere estrangulada. Y aún así, su primera preocupación al despertar fue asegurarse de que sus bebés estuvieran bien. La emoción en la voz de Maya fue el catalizador. Webb, que había estado manteniendo su compostura profesional a pesar de todo, sintió que las lágrimas comenzaban a caer por sus mejillas. No hizo intento de detenerlas ni de esconderlas. Se arrodilló junto a la camilla, su mano suavemente acariciando la cabeza de Sara mientras observaba a los 4 cachorros, milagros de vida que no deberían haber sobrevivido, pero lo hicieron. Fallé en protegerte, Sara, susurró, su voz quebrada. Prometí mantenerte segura y dejé que te robaran. Dejé que te hicieran daño. Sara giró su cabeza hacia Webb y hizo ese sonido de nuevo. Ese chirrido suave de reconocimiento y comunicación. Luego, en un gesto que pareció imposiblemente humano en su intención, extendió su pata y la colocó suavemente sobre la mano de Webb. El contacto duró apenas unos segundos antes de que retirara la pata para continuar cuidando a sus cachorros, pero el mensaje había sido claro. No había acusación en sus ojos, no había resentimiento. Solo la simple aceptación de que ambos habían sobrevivido y ahora tenían que seguir adelante. Arjun observaba la interacción con una comprensión profunda de lo que estaba presenciando. En sus años como veterinario de vida silvestre, había aprendido que los animales poseían capacidades emocionales que la ciencia apenas comenzaba a comprender. Había visto elefantes llorar por sus muertos, había visto primates consolar a compañeros heridos, había visto delfines proteger a nadadores humanos de tiburones. Pero había algo particularmente conmovedor en ver a este lince, después de todo lo que había sufrido, ofrecer lo que solo podía describirse como perdón. Dewey entró con una bandeja de jeringas preparadas para la siguiente ronda de medicamentos y alimentación suplementaria. Se detuvo al ver la escena. Webb arrodillado junto a Sara con lágrimas corriendo por su rostro, Maya de pie cerca con sus propias mejillas húmedas, Ravi con los ojos brillantes y Arjun con una expresión de profunda reflexión. «Perdón», dijo suavemente, «no quise interrumpir un momento privado».
pero los cachorros necesitan su próxima alimentación suplementaria en los próximos 15 minutos. Webb se limpió el rostro con la manga de su camisa arrugada y se puso de pie, recomponiendo su postura profesional aunque sus ojos todavía brillaban con emoción. Tiene razón, por supuesto. Los cachorros son la prioridad ahora. Se volvió hacia Arjun con renovada determinación. Dr. Sharma, necesito trasladar a Sara y los cachorros de regreso a nuestra instalación en Singapur tan pronto como sea médicamente seguro. Tenemos el equipo y el personal especializado para proporcionarles el cuidado a largo plazo que necesitarán, pero antes de eso, hay algo que debo hacer. Webb sacó su teléfono y marcó un número que evidentemente conocía de memoria. Cuando contestaron, habló en un tono que no admitía argumento. Soy el Dr. Marcus Webb del proyecto Aurora. Necesito hablar con el Departamento de Crímenes contra Vida Silvestre inmediatamente. Es sobre el caso de robo que reporté hace 3 semanas. Tenemos nueva información crítica sobre la ubicación de los perpetradores y evidencia física que necesita ser recolectada antes de que se contamine. Hubo una pausa mientras la persona al otro lado de la línea respondía. Luego Webb continuó con voz firme. No, esto no puede esperar hasta el horario de oficina normal. Hay un lince de las nieves y 4 cachorros recién nacidos involucrados, todos víctimas de un crimen internacional de tráfico de especies. Si quieren atrapar a los responsables y desmantelar su red, necesitan actuar ahora. Mientras Webb continuaba su conversación telefónica con las autoridades, coordinando esfuerzos de investigación y proporcionando detalles específicos sobre la ubicación del campamento abandonado, Arjun se tomó un momento para salir de la sala de recuperación. Necesitaba aire fresco, espacio para procesar todo lo que había sucedido en las últimas 12 horas. Afuera, el día había amanecido brillante y claro. La tormenta de la noche anterior solo un recuerdo distante en forma de charcos que reflejaban el cielo azul. Era difícil reconciliar la belleza del día con el drama de vida o muerte que había ocurrido bajo la cubierta de la oscuridad. Maya lo siguió después de unos minutos. 2 tazas de café caliente en sus manos. Le ofreció una a Arjun sin decir palabra, y ambos permanecieron en silencio por un momento, saboreando la bebida y la quietud de la mañana. Nunca voy a olvidar esta noche, dijo Maya finalmente, su voz suave pero cargada de emoción. He trabajado con animales salvajes durante años, he visto cosas increíbles, pero lo que Sara hizo, la manera en que luchó por sus cachorros, la forma en que reconoció al Dr. Webb a pesar de todo. Se detuvo, buscando las palabras correctas. Me hizo recordar por qué elegí esta profesión en primer lugar. Arjun sonrió, recordando sus propias razones para dedicar su vida a la vida silvestre. Todos tenemos ese momento, ese caso que define por qué hacemos lo que hacemos. Para mí fue hace años, un tigre de Bengala que había sido atrapado en una trampa de cazadores furtivos. Logré liberarlo y tratarlo, y cuando lo liberamos de vuelta en su territorio, me miró de la misma manera que Sara miró a Webb hoy, como si entendiera que había sido salvado, que alguien se había preocupado lo suficiente como para ayudar. Maya asintió, comprendiendo perfectamente lo que Arjun quería decir. Adentro, Webb había terminado su llamada y estaba coordinando con Ravi los detalles logísticos del transporte eventual de Sara y los cachorros a Singapur. Pero Webb sabía que eso no sucedería pronto. Los cachorros eran demasiado frágiles para viajar, y Sara necesitaba tiempo para recuperarse de la cirugía y el trauma. Semanas, posiblemente incluso meses, pasarían antes de que fuera seguro moverlos. Necesitaré establecer una base temporal aquí en Medan, dijo Webb, mirando alrededor de la clínica con aprobación. Su instalación es impresionante, Dr. Sharma. Con su permiso,
Me gustaría traer a algunos de mis especialistas del proyecto Aurora para ayudar con el cuidado continuo de Sara y los cachorros. Arjun, quien había regresado a la sala, asintió con entusiasmo. Sería un honor, Dr. Webb, y tengo que decirle, su presencia aquí, el conocimiento que puede compartir sobre estos animales específicos, será invaluable. Nunca he trabajado con linces de las nieves antes de anoche. Cada día será un proceso de aprendizaje. Webb sonrió, el primer indicio de alivio genuino cruzando su rostro cansado. Entonces trabajaremos juntos. Usted me enseña sobre medicina veterinaria de emergencia en condiciones imposibles, y yo le enseño sobre el comportamiento y las necesidades específicas de Pantera uncia. Los días siguientes establecieron una rutina que giraba completamente alrededor de Sara y sus cachorros. Webb se instaló en un pequeño hotel cerca de la clínica, pero pasaba casi cada hora de vigilia en la sala de recuperación, monitoreando, tomando notas y simplemente observando. 2 especialistas del proyecto Aurora llegaron desde Singapur, trayendo consigo equipo especializado y registros médicos detallados de la historia completa de Sara. Maya asumió el rol principal en el cuidado diario de los cachorros, alimentándolos cada 2 horas con fórmula suplementaria cuando la leche de Sara no era suficiente, pesándolos obsesivamente para asegurar que cada uno estuviera ganando peso apropiadamente. El tercer cachorro, el que había necesitado reanimación, resultó ser un luchador más fuerte de lo que nadie esperaba. Después de esas primeras horas críticas, comenzó a fortalecerse rápidamente, superando incluso al segundo cachorro en vigor y apetito. El cuarto cachorro, el más pequeño, continuaba siendo el que más preocupaba a todos. A pesar de la atención especial de Sara y la alimentación suplementaria constante de Maya, su crecimiento era notablemente más lento que el de sus hermanos, pero había algo en su espíritu, en la manera en que se negaba a ser empujado a un lado por sus hermanos más grandes, que inspiraba admiración en todos los que lo observaban. Webb comenzó a referirse a los cachorros por nombres en lugar de números, una práctica que normalmente evitaba para mantener distancia profesional. Pero estos no eran cachorros normales, y las circunstancias de su nacimiento habían borrado cualquier pretensión de distanciamiento clínico. El primero, el que había necesitado estimulación inicial, pero luego se había recuperado bien, fue llamado Aurora, en honor al proyecto que había sido diseñado para salvar a su especie. El segundo, el más vigoroso desde el principio, recibió el nombre de Valiente. El tercer cachorro, el que había desafiado a la muerte y ganado, fue nombrado Fénix, y el cuarto, el más pequeño pero con el corazón más grande, fue llamado Esperanza. 5 días después del rescate, mientras Maya realizaba el chequeo matutino de los cachorros, notó algo extraordinario. Los ojos de Aurora estaban comenzando a abrirse, días antes de lo que era típico para linces de las nieves. Dr. Webb, llamó con emoción apenas contenida, necesita ver esto. Webb se acercó rápidamente, seguido de Arjun, que había llegado para su ronda diaria. Los 3 se inclinaron sobre la incubadora temporal donde Aurora descansaba, observando cómo los pequeños ojos comenzaban a revelar el color azul lechoso característico de los cachorros recién nacidos de felinos grandes. «Es temprano, muy temprano», murmuró Webb, pero su voz llevaba asombro en lugar de preocupación. «Estos cachorros están superando cada expectativa. Después del trauma del nacimiento, después de todo lo que su madre sufrió durante la gestación, deberían estar retrasados en su desarrollo, no adelantados». Arjun observaba con fascinación científica mezclada con algo más profundo. «La vida encuentra una manera», dijo suavemente. «Siempre lo hace. Estos cachorros son prueba viviente de eso».
Las autoridades habían encontrado el campamento abandonado que Ravi había fotografiado y habían descubierto evidencia sustancial de operaciones de tráfico de animales a gran escala. 3 hombres habían sido identificados como los principales sospechosos del robo de Sara, pero ninguno había sido encontrado vivo. Los investigadores concluyeron que habían sido atacados por un tigre de Bengala territorial, cuyo dominio habían invadido. El macho de Mongolia, el padre de los cachorros, había sido encontrado muerto en una jaula improvisada en el campamento, aparentemente víctima del mismo ataque que había matado a los traficantes. Era una conclusión trágica, pero que cerraba el círculo de la investigación. Los criminales habían pagado por sus crímenes con sus propias vidas, víctimas de la misma naturaleza que habían intentado explotar. La ironía no se perdía en nadie involucrado en el caso. 2 semanas después del rescate, Webb organizó una reunión con todo el personal que había estado involucrado en salvar a Sara y sus cachorros. Quería compartir algo que había descubierto mientras revisaba los registros médicos históricos de Sara y comparándolos con los datos genéticos de los cachorros. Arjun, Maya, Ravi, Dewi, Siti, Ahmad y Fahar se reunieron en la sala de conferencias de la clínica, curiosos sobre qué había motivado esta convocatoria especial. Webb se paró frente a un proyector que mostraba imágenes de análisis genéticos complejos. Antes de comenzar, quiero agradecerles nuevamente a todos ustedes, dijo con voz emocionada. Lo que lograron esa noche fue nada menos que milagroso. Pero mientras he estado analizando los datos, he descubierto algo que hace que este rescate sea aún más significativo de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Hizo clic en el control remoto, mostrando un mapa genealógico complejo en la pantalla. Sara no es simplemente una lince de las nieves rara, continuó Webb. Es literalmente la última hembra sobreviviente de su línea genética específica. Su madre fue la última lince silvestre documentada de la subespecie del Tíbet occidental. Todos los demás miembros conocidos de esa población han muerto en las últimas 2 décadas, víctimas de caza furtiva, pérdida de hábitat y cambio climático. Hizo una pausa, dejando que la información se asentara antes de continuar. El macho de Mongolia, aunque de una subespecie ligeramente diferente, llevaba marcadores genéticos que complementaban perfectamente los de Sara. Los traficantes, sin saberlo, habían logrado algo que nosotros habíamos intentado durante años: crear descendencia viable que podría representar una segunda oportunidad para una subespecie al borde de la extinción. Maya sintió que su respiración se aceleraba mientras procesaba las implicaciones. Dr. Webb está diciendo que esos 4 cachorros, Aurora, Valiente, Fénix y Esperanza, son potencialmente los únicos representantes de su tipo en todo el mundo. Webb asintió lentamente. No potencialmente, Maya. Definitivamente. Después de verificar y reverificar los datos contra todas las bases de datos genéticas internacionales de grandes felinos, puedo confirmar que estos 4 cachorros representan toda la esperanza que queda para la subespecie del Tíbet occidental del lince de las nieves. Si alguno de ellos hubiera muerto esa noche, si la pitón hubiera terminado de estrangular a Sara, si ustedes hubieran llegado 5 minutos más tarde, habríamos perdido no solo animales individuales, sino una rama completa del árbol evolutivo. El silencio en la sala era absoluto. Dewi fue la primera en romperlo, su voz apenas un susurro. Salvamos una especie entera, no solo animales individuales, sino toda una línea que se remonta millones de años. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras la magnitud de lo que habían logrado finalmente se cristalizaba en su mente. Durante toda mi carrera, he trabajado para salvar animales, para darles una segunda oportunidad. Pero esto
esto es algo que trasciende todo lo que imaginé posible. Uno por uno, todos en la sala sintieron el peso emocional de esta revelación. Ravi, el experto en reptiles que había sedado cuidadosamente a la pitón, se cubrió el rostro con las manos, sus hombros temblando con sollozos silenciosos. Ahmad y Siti se abrazaron, ambos llorando abiertamente, mientras reflexionaban sobre cómo cada decisión que habían tomado esa noche, cada paso en el barro, cada ajuste a la camilla, había sido crucial para preservar algo irreemplazable. Fahar, el joven anestesiólogo, simplemente se sentó en su silla, aturdido, las lágrimas cayendo libremente mientras susurraba una oración de agradecimiento en indonesio. Maya se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la sala de recuperación, donde Sara descansaba con sus cachorros. Los 4 pequeños, ahora con 2 semanas de edad, mostraban personalidades distintivas. Aurora era curiosa, explorando constantemente los límites de su espacio seguro. Valiente era protector, siempre posicionándose entre sus hermanos y cualquier amenaza percibida. Fénix era resiliente, superando cada obstáculo con determinación silenciosa. Y Esperanza, la más pequeña, era la que más buscaba el contacto físico, acurrucándose contra Sara o sus hermanos en cada oportunidad. Ver a estos pequeños milagros peludos, saber que representaban la diferencia entre la extinción y la supervivencia, era abrumador en su significado. Arjun se unió a Maya en la ventana, sus propias mejillas húmedas con lágrimas que no intentaba esconder. En toda mi carrera, dijo suavemente, he salvado cientos de animales. Algunos sobrevivieron, otros no. Siempre me dije que cada vida importaba, que no había jerarquía de valor entre ellos. Pero ver a estos cachorros sabiendo lo que ahora sabemos, entender que Sara luchó durante horas contra esa pitón no solo por sus propios bebés, sino por el futuro de su especie entera. Sacudió su cabeza, incapaz de encontrar palabras adecuadas para expresar la profundidad de lo que sentía. Webb se acercó a ambos, colocando una mano en el hombro de cada uno. Es por esto que hacemos lo que hacemos, dijo con voz gruesa por la emoción. Es por momentos como este que sacrificamos noches de sueño, que nos adentramos en selvas peligrosas bajo tormentas, que tomamos decisiones imposibles bajo presión extrema, porque a veces, solo a veces, el universo nos da la oportunidad de marcar una diferencia real, tangible, que resonará a través de generaciones. Los meses siguientes fueron un periodo de crecimiento y recuperación milagrosos. Sara sanó completamente de sus heridas, tanto físicas como psicológicas. Los cachorros prosperaron bajo su cuidado atento y la supervisión médica constante del equipo combinado de la clínica de Arjun y los especialistas del proyecto Aurora. Cuando finalmente fueron lo suficientemente grandes y fuertes para el viaje, Webb organizó su transporte a una instalación especializada en Singapur, donde continuarían su desarrollo en un ambiente diseñado específicamente para sus necesidades. El día de la despedida fue agridulce. Maya abrazó a cada cachorro por última vez, susurrando palabras de aliento y amor. Arjun y Webb, que habían desarrollado una profunda amistad profesional y personal durante estos meses, se abrazaron con el entendimiento compartido de hombres que habían sido parte de algo extraordinario. Sara, al ser cargada en su contenedor de transporte especialmente diseñado, miró hacia atrás una última vez hacia la clínica que había sido su refugio y sanación, sus ojos dorados brillando con lo que solo podía describirse como gratitud. La historia de Sara y sus cachorros eventualmente se hizo pública, capturando la imaginación del mundo y renovando el interés global en la conservación de especies en peligro. El proyecto Aurora recibió financiamiento sin precedentes,
permitiéndoles expandir sus esfuerzos a otras especies críticas. Arjun fue reconocido internacionalmente por su trabajo, aunque él siempre insistía en que el verdadero héroe era Sara y su inquebrantable voluntad de proteger a sus crías. Y en una pequeña clínica en Medan, una fotografía colgaba en la pared principal, mostrando a una lince de las nieves rodeada de 4 cachorros diminutos, un recordatorio permanente de la noche en que un equipo de rescatistas llegó a un claro en la selva y, sin saberlo en ese momento, salvaron a una especie entera de desaparecer para siempre en la oscuridad de la extinción.